Así puesto de pie, le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 9, y vamos a leer los primeros versos. Hechos, capítulo 9, versículos 1 en adelante. Yo les espero para que usted encuentre la palabra de Dios. Hechos, capítulo 9, versículos 1 en adelante. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Atrás? Qué bueno, vamos entonces. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. ¿Qué más le dijo? Entra a la ciudad, ¿y qué más? Y se te dirá lo que debes hacer. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tomen asiento, hermanos. Bien, hermanos, yo podría contarles centenares de historias de Dios hablándole a la gente y mostrándole su voluntad. Muchísimas historias, porque nuestro Dios es un Dios que habla. Hemos empezado una serie que la hemos llamado Cuando Dios habla. No es si es que Dios habla, si es que Dios hablara. No, es cuando Dios habla, porque nuestro Dios habla y nuestro Dios se sigue comunicando. Y el primer domingo que estuvimos estudiando esta serie vimos algunas cosas. La primera de ellas, vimos cómo oír la voz de Dios. Y recuerdo mucho que hablamos acerca de los 4 campos de la siembra y la cosecha, y vimos 4 actitudes que muchos de nosotros la tenemos. La más óptima es aquella a la cual el Señor bendice, y esa actitud de disposición de que Dios a uno le hable y que Dios a uno le diga lo que tiene que hacer. El segundo domingo el hermano Sam, el hermano americano, el hermano Sam, nos compartió acerca de cómo Dios habla a usted. ¿Cómo lo hace? ¿Se acuerdan? De diferentes formas, de diferentes maneras Él se comunica. Luego el domingo pasado vimos cómo identificar la voz de Dios, y hablamos de 7 pruebas que debemos filtrar aquella voz para estar seguros si es que lo que hemos recibido viene de Dios, o quizás es simplemente algo que nosotros hemos pensado o el enemigo ha sembrado en nuestras vidas, y tiene que cumplir con estas 7 pruebas. Hoy vamos a ver este tema: cómo discernir la voluntad de Dios. Cómo usted puede discernir, cómo puede conocer la voluntad de Dios para su vida. Hoy lo vamos a estudiar, porque una de las cosas que Dios quiere comunicar es su voluntad a usted, su voluntad a mi vida. ¿Cuántos están dispuestos a recibir la voluntad de Dios? Yo estoy dispuesto a recibir la voluntad. Yo quiero conocer, usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida. El doctor Adam Rogers, fallecido, un gran siervo de Dios, dijo lo siguiente: quiero que piensen en la voluntad de Dios para su vida. Él dijo: quiero que piensen en la voluntad de Dios para su vida. Su gran deseo debe ser conocer esa voluntad. Su gran deleite será hacer esa voluntad. Su gran peligro es negarse a hacer esa voluntad. Nada está bien para usted si no es la voluntad de Dios. Poderosas palabras, muy importantes para nuestras vidas, porque si hay algo en nuestra vida, en esta tierra, que nosotros necesitamos perseguir con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y por qué he abierto este capítulo 9 de Hechos? Porque aquí nosotros podemos encontrar principios para discernir, para conocer la voluntad de Dios, así como la conoció el apóstol Pablo. Pero antes de ver esos principios, quiero compartir con ustedes algunos mitos sobre la voluntad de Dios, para sacarlos, para destruirlos, para erradicarlos y sacarlos de nuestra mente, porque estos mitos pueden bloquear, ¿verdad?, lo que Dios quiere hablarlos, lo que Dios nos quiere decir. Así que brevemente quiero repasar estos mitos que
justamente son esos mitos a los cuales no debemos hacerle caso. Por ejemplo, el primer mito es el mito del mapa. El mito del mapa. ¿Cuál es el mito del mapa? El mito del mapa es ese mito que dice: Dios te va a dar un mapa y te va a describir su voluntad por los próximos 5 o 10 años para tu vida. Imagínate tú, ese es un mito. Dios no hace eso. Por lo pronto, qué triste, qué aburrida sería nuestra vida si es que nosotros recibimos todo el mapa completo y sabemos todo lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años. Es más, no lo podríamos soportar y además sería aburrido porque ya todos lo sabemos. El que lo sabe todo, ¿quién es? Dios. Así que Él no le va a dar un mapa en donde le va a describir todo lo que va a pasar con su vida de aquí a 5 a 10 años. No va a funcionar así, no va a suceder así, ni lo espere. Mire, su voluntad no es un mapa, su voluntad es una relación personal con el Señor. Es su relación personal con Dios lo que le va a guiar y lo que le va a conducir. Preocúpese en tener una relación personal con el Señor. Preocúpese de seguirle a Jesucristo. Eso es lo que le pidió a los discípulos. Ven, ¿y qué más dijo? ¿Qué más dijo? Sígueme. Usted y yo necesitamos seguir al Señor. Usted y yo necesitamos tener una relación personal con Él. Cuando el Señor sacó el pueblo de Israel de Egipto y estuvo en el desierto, ¿cómo los guió? Con una nube, con una columna de nube, ¿verdad? Por el día, y una columna de fuego por la noche. Lo único que tenían que ellos preguntarse era: ¿dónde está la nube? Sigamos la nube, y el Señor los iba a dirigir y el Señor los iba a conducir. Asegúrese de tener una relación personal con nuestro Dios. Una relación personal e íntima con nuestro Dios. Así que eso de que el Señor le dé un mapa para que le describa lo que va a pasar con su vida de aquí a 5, 10, 15, 20 años, es un mito. Sáquelo de su mente, por favor. Otro mito, el mito de la miseria. El mito de la miseria. El mito de la miseria dice: si hago la voluntad de Dios va a ser doloroso, va a ser triste. Voy a dejar de divertirme. Seguramente que el Señor me va a enviar a un lugar de la selva inhóspito y me van a comer los leones. No, ese es un mito. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No hay cosa más hermosa que la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que búsquela. No es que uno, al conocer la voluntad de Dios, va a ser miserable, para nada. Algunas personas no quieren conocer la voluntad de Dios porque tienen miedo, porque creen que van a dejar cosas, porque creen que la vida se le va a arruinar. Mire, el que se acerca a Dios y conoce la voluntad de Dios, conoce el propósito y el plan para su existencia. Porque el que le creó es Dios y lo trajo con un diseño y un propósito de vida. Él es nuestro gran creador. Él es nuestro gran diseñador. Acérquese a Dios. Así que quite este mito de su cabeza, el mito de la miseria. Otro, el mito del misionero. Seguramente que la voluntad de Dios es solo para ciertas clases de personas. Seguramente que no es para mí. Dios no tiene un llamado para mí. Yo no soy pastor. No, yo no soy misionero. Mire, el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. El Señor tiene un llamado para el misionero como tiene un llamado para el padre de familia. Tiene un llamado para el maestro de escuela dominical como tiene un llamado para el albañil, para el que corta la grama, para el que sirve en cualquier área de la iglesia. Todos tenemos un llamado del Señor. No es para ciertas personas, es para todos nosotros. Quite de su mente ese mito del misionero. Todos tenemos un llamado. Cuarto mito, el mito del milagro. ¿Qué es el mito del milagro? Si el Señor me va a revelar su voluntad, entonces algo extraordinario, algo raro, algo espectacular, algo dramático tiene que pasar en mi vida. Algo increíble, milagroso. Si no sucede, no conoceré la voluntad de Dios para mi vida. Hermanos, no siempre el Señor se manifiesta de manera milagrosa. Es más, cuando Elías buscó el rostro de Dios, en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 12, encontramos la manera como Dios se manifestó. Dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 11 y 12. Dice: Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento.
Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Mire, hay cristianos que están buscando terremotos en vez de temblores. Están buscando incendios en su vida. Cosas que sucedan, cosas extraordinarias para decir que conocen la voluntad del Señor. Prepárate, porque por lo general Dios obra de manera apacible y susurra a través de su espíritu su voluntad para nuestras vidas, para nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios capítulo 4 versículo 18? Proverbios 4, 18 dice de esta manera: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así se manifiesta Dios. A veces uno se despierta temprano, 10 de la mañana, no, más temprano, y está oscuro, no está claro, y espera hasta que empieza a aclarar. Empieza a escuchar los cánticos de los pajaritos, empieza a salir el sol hasta que luego hay un sol radiante y todo se ve claro. Así el Señor muestra su voluntad a cada uno de nosotros. Hay que ser pacientes y observar y enfocarnos, pero conoceremos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Así que quite el mito del milagro de su cabeza y no viva toda su vida buscando cosas extraordinarias, porque quizás Dios ya le ha hablado y usted se va a perder la bendición. Otro mito, el mito de perdí la oportunidad. Esto lo he escuchado vez tras vez, aún de mis propios labios. Perdí la oportunidad. Perdí esa oportunidad. Dios me llamó cuando era jovencita para ser misionera. Yo sabía que el Señor me tenía un plan para mi vida. Dios me llamó cuando era muchacho para ser pastor. Dios me llamó para hacer esto. Dios me llamó para hacer el otro. Así que ahora estoy viejo, estoy mayor y el Señor no tiene que ver conmigo. Mire lo que le voy a decir. Dios tiene que ver con usted. Porque si bien es cierto, se pasó una etapa de su vida, Dios tiene un plan para cada etapa de la vida de cada uno de nosotros. Y hay una voluntad, hay un plan para su vida en esta etapa de su vida. No diga que está viejo, no diga nunca más que ya no hay oportunidad para su vida. Dios lo quiere usar ahora. Repórtese delante del Señor, delante del servicio del Señor y dígale: Señor, ¿qué quieres ahora para mi vida? Hay mucho tiempo todavía para usted y para mí. Dios no te ha descartado. Dios no la ha descartado. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Lo único que quiere es una voluntad rendida a Dios. ¿Sabe quién es el único interesado para que usted se quede sentado por siempre en esa banca? El diablo. Él le quiere engañar y decir: usted ya no sirve, usted metió la pata, usted no es apto para el reino de Dios, usted es un fracasado, usted ya está viejo, usted no tiene nada que dar. Eso es mentira de Satanás. Mientras que su corazón palpite, usted le puede servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se crea esa mentira. Sírvale al Señor, repórtese: aquí estoy, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Conozco personas bien mayores de edad que le sirven a Dios. Ya no pueden correr, quizás no caminar, pero corren en sus rodillas, corren sentados, clamando y orando por esta iglesia día y noche. Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere mostrarle su voluntad. Hay muchos mitos, hay que sacarlos de nuestras mentes, destruirlos. El mito del mapa, el mito de la miseria, el mito del misionero, el mito del milagro, el mito de perdí la oportunidad. Hermanos, mire, Dios quiere reprogramar su vida como los misiles. Justamente el doctor Rogers dice: como los misiles teledirigidos. A los misiles se les traza una ruta, pero en el camino se pueden salir, se pueden desviar. Hay muchos obstáculos, muchos inconvenientes. Pero ¿saben qué? Aunque un misil tiene que ser reprogramado, nunca está fuera de control. ¿Amén? ¿Lo entiende? Aunque usted se salga, aunque usted coja un atajo, aunque tome una decisión equivocada, usted jamás está fuera del control de nuestro Dios. Y Dios va a hacer su voluntad en su vida si usted lo busca con todo su corazón. Luego está el mito del misterio. La voluntad de Dios es misteriosa. Yo no la sé, no la conozco. El Señor tiene algo para mí, pero Él lo ha escondido. Y así que Él quiere verme buscándolo y Él quiere verme agotado,
Y Él quiere verme en ese laberinto hasta descifrar su voluntad. Hermanos, la voluntad de Dios no es un misterio. Déjame decirle algo. El más interesado que nadie, que aún usted mismo, que conozca la voluntad de Dios, es Dios mismo. Así que no es un misterio. Dios quiere revelárselo, Dios quiere hablar. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que estamos demasiado conectados con tantas voces que ni siquiera podemos dejarle a Dios un tiempo para que nos hable. Es más, le decimos, apúrate, te doy 5 segundos porque estoy apurado, Dios. ¿Cómo no podemos desconectarnos del celular y conectarnos a la palabra de Dios? ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta, verdad? Sí, pastor, dígalo, confiéselo, confiéselo. Pero necesitamos conectarnos con el Señor. Necesitamos encontrar su voz. Y necesitamos que Él nos revele su voluntad para nuestras vidas. ¿Okay? Imagínate que yo le diga a mis hijas, tengo un plan para su vida. Un plan hermoso, mi voluntad para ustedes es muy importante. Vayan, búsquenla, pero no se las voy a decir. Pero si no la encuentran, van a ser las chicas más desdichadas de esta tierra. ¿Qué papá podría agarrar a sus hijos y decirle eso si es un papá que le quiere, que le ama? Al contrario, le diría todo lo que necesitan para ser feliz. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora sí, después de haber sacado estos mitos que nos estorban, vamos a ver a través de la historia de la conversión de Saulo, por lo menos tres principios para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y haría muy bien a coger ese boletín y coger un lápiz y apuntarlo, porque yo creo que le va a ayudar. Porque la palabra de Dios no tiene que volver vacía en aquellos corazones que quieran retenerla, meditarla, leerla y aplicarla en sus vidas. Estos principios vienen de esta lectura bíblica. Todos sabemos, hermanos, que Saulo de Tarso, el otro nombre para Pablo, era un perseguidor de cristianos. Así nos dice la palabra del Señor, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo y le pregunta, ¿qué quieres que haga? Si usted se encontrara con el Señor Jesucristo, ¿qué le preguntaría? Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Hermanos, aquí está implícita esta pregunta donde Pablo le dice, quiero conocer tu voluntad, quiero saber quién eres y quiero saber qué deseas para mi vida. Él estaba camino de Damasco y fue interceptado por el propio Señor Jesucristo. Y aquí vemos, hermanos, cómo Pablo conoce la voluntad de Dios para su vida, como también nosotros podemos conocerla. Así que quiero compartir con ustedes estos 3 principios. Vamos a leer otra vez del verso 3 lo que dice, para que lo entendamos todos. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente lo rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Versículo 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús. Dice, tú estás persiguiéndome porque estás persiguiendo mi iglesia. Mi iglesia es mi cuerpo. Yo soy la cabeza. Verso 6, él temblando y ¿qué más? Temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremenda pregunta. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? Hermanos, hágale esta pregunta al Señor de todo corazón. ¿Qué quieres que yo haga? Pero hágasela de veras, hágasela de corazón, no de labios para afuera, sino honesta y sinceramente. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué dice la Biblia? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, mas sin ver a nadie. Hermanos, Saulo de Tarso, Pablo, hace 2 preguntas muy importantes que creo que son para ti clave y para mi vida. Es más, Pablo invirtió todo el resto de su vida aprendiendo las respuestas a estas 2 grandes preguntas. La primera, ¿quién eres, Señor? Puede apuntarlo si quiere. ¿Quién eres, Señor?
Pablo pasó el resto de su vida descubriendo y conociendo a su amado Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién eres? Quiero conocerte y conocer el poder que opera en ti y en mí, dice el Señor en su palabra. Segunda pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor, para mi vida? Tú y yo no podemos descubrir por nuestros propios recursos la voluntad de Dios. Jeremías 10:23 lo dice así. Pero el Señor nos puede ayudar para poder encontrar su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles son estos principios básicos para descubrir la voluntad de Dios? Principios bíblicos. El primero de ellos, apúntelo. La guía divina es una promesa. La guía divina es una promesa. Él te va a guiar. Está prometido, está garantizado. Mira lo que dice otra vez la palabra en el versículo 6. Dice, se te dirá, ¿qué más? Lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, esta es una promesa para Pablo y esta es una promesa para nosotros. Se nos va a decir lo que tenemos que hacer. Quizás usted dirá, pero pastor, esa promesa es para Pablo, no es para mí. Te podría citar varios pasajes de la Biblia. Es más, los vamos a ver que corroboran lo que estoy diciendo, este principio. Por ejemplo, ¿qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Efesios 2:10, ¿qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado obras desde que antes que tú nacieras, para que hoy estés haciéndolas y caminando en ellas. ¿Qué más dice la Biblia en Salmo 37:23? Salmo 37, versículo 23, para que lo apuntes. Es bueno que lo tengas este versículo. Dice, por Jehová, mira, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Él aprueba su camino. Hermanos, a veces seguir el GPS es un riesgo. Hay GPS que te pueden hacer que tomes demasiado tiempo para llegar hasta tu destino. Pero el Señor es experto en enderezar nuestros pasos y guiarnos. Es más, la Biblia dice que Él va delante de nosotros, como el buen pastor delante de nosotros. Y sus ovejas oyen su voz y ¿qué más? Le siguen. Le siguen. ¿Qué dice el Salmo 32, versículo 8? Salmo 32, 8. ¿Qué dice? Dice así, de esta manera: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mi mirada. Hermanos, las miradas hablan, ¿sí o no? Oiga, y hablan mucho. Usted no puede decir ni una sola palabra, pero con su mirada puede estar hablando demasiado. Y yo también. Cuando eran muy chicas mis hijas, yo las miraba y ella sabía lo que yo le estaba comunicando algo. Cuando usted va a una reunión en una casa, lo invitan y se sienta a comer, ¿verdad? Y usted, marido, empieza a conversar y saca un tema y de pronto viene la mirada de la esposa. ¡Pah! Y usted dice, cambia de tema en este momento. No sigas por ahí. Porque la mirada de la esposa, la sabemos, la conocemos. Puede estar lejos ella. Y usted puede estar en el party en el otro extremo. Y sí escucha algo. ¿Verdad, hermanas? Ustedes tienen esos radares. Increíble. Y te mira y tú, ¡oh! Ya está. Tengo que hacer algo. Porque ya me miró. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que el Señor nos guía con su mirada. Qué bonito, que el Señor me guíe con su mirada personal. Así que no tema perderse. Si usted vive en comunión con Dios, en una relación con Dios, usted está caminando seguro en el camino de Dios. Amén. Así que esa guía divina es una promesa para nosotros. Usted y yo tenemos un Padre celestial que está controlando todas las cosas. Tiene un Salvador que está a su lado y tiene el Espíritu Santo de Dios para guiarle a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Si la Trinidad está trabajando a favor de nosotros. Gloria sea al Señor.
Ahora, la voluntad de Dios es muy interesante. No quiero ahondar mucho, pero sí es verdad que hay tres tipos de voluntad de Dios. La voluntad soberana de Dios, usted lo sabe. ¿Qué es la voluntad soberana de Dios? Esa voluntad absoluta y suprema, que al final todas las cosas van a hacerse como Dios ha dispuesto. Y las naciones vendrán, como dice la Biblia, y lo adorarán. Hay una voluntad soberana de Dios. Dios está en control de todo. ¿Cuántos creen eso? El hombre puede pretender estar en control. Los políticos pueden decir que están en control, pero Dios gobierna este mundo. Yo lo creo, yo lo confieso y seguiré creyendo en eso. Pero también hay una voluntad permisiva de Dios. Esa voluntad que te da la libre libertad de poder tomar decisiones en tu vida. Y no siempre vamos a tomar buenas decisiones. Tú y yo lo sabemos. Tú eliges, pero luego vienen ¿qué? Las consecuencias, buenas o malas, dependiendo la elección que hayamos hecho. Una voluntad personal de Dios que nos da ese espacio, ¿verdad? Pero no te olvides que Dios sigue estando en control. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Él cuida cada detalle de tu vida. Él se preocupa en los detalles de tu vida más que tú mismo. Dice que ningún cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él no lo sepa. Conmigo el Señor no tiene mucho trabajo. Eso es lo bueno para Él. Pues imagínate a alguien que tenga una cabellera así como, mejor lo dejamos. Pero ningún cabello. Imagínate, Él cuenta todo. Él está en control. ¿Quién dice amén por eso? Qué descanso da que Él está en control de todo lo que pasa. Y Él tiene un plan para mi vida, un plan personal. Dice Salmo 37, por Jehová son ordenados los pasos, son afirmados los pasos del hombre. Tiene tantos planes como tanta gente, tantas personas, gloria sea al Señor. Pero también la Biblia dice que hay una voluntad permisiva, pero también hay una voluntad personal, específica para ti. Algo específico, un plan específico. Qué hermoso es decir, estoy viviendo en la voluntad de Dios. Estoy viviendo en la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos añorar en nuestras vidas. Amén. Estoy viviendo y estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y hermanos, cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, hay bendición. Hay bendición. Voluntad soberana, voluntad permisiva y voluntad personal para cada uno de nosotros. Así que esté tranquilo, porque la guía divina es una promesa. El Señor lo guiará para que usted sepa su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? El segundo principio que encontramos en esta historia es la siguiente: la guía divina es provisional. Es decir, no solamente es una promesa, sino que es provisional, porque hay provisiones bíblicas que se espera de cada uno de nosotros para que se manifieste la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muy simple. Mira conmigo ahora el versículo 8. Dice el versículo 8 de Hechos capítulo 9. Dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Este pasaje no lo podemos dejar pasar, porque este pasaje nos habla muchísimo de esas actitudes que se espera de nosotros. Por ejemplo, la disposición. Saulo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Quería, anhelaba, lo deseaba, estaba de acuerdo. Hermano, yo te pregunto, ¿realmente quieres hacer la voluntad de Dios? Hermana, ¿realmente quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida? Porque si realmente quieres hacer la voluntad de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu iglesia, el Señor se va a manifestar. Pero muchos de nosotros realmente no nos interesa la voluntad de Dios. Nos interesa nuestra propia voluntad. A Pablo le interesaba la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Háblalo, Señor. ¿Estaba qué? Dispuesto. Diga dispuesto. Había disposición. Hermanos, a veces nosotros somos como aquellas personas que quieren construirse una casa hermosa, y quieren buscar un arquitecto para que se las haga.
pero desde ya se ponen a diseñar ellos mismos la casa. Yo quiero que tenga esto, quiero que tenga el otro, quiero que tenga aquí, quiero que tenga... Nos volvemos arquitectos. Y una vez que hemos terminado nuestro diseño, buscamos al arquitecto y decimos, ahora quiero que me diseñes una casa. ¿Qué le estamos diciendo? Esto es lo que yo quiero que hagas. Pero el arquitecto es el experto, nosotros no. Hermanos, muchas veces pasa eso con nuestras vidas. Le decimos, Señor, tengo este plan, tengo este proyecto, tengo este viaje, tengo este negocio, tengo esto que quiero hacer. Señor, bendice mi plan. No funciona así. Entregue una carta limpia delante del Señor y diga, Señor, escribe tú lo que tú quieres que yo haga. Amén. Escribe tú dime lo que tu siervo quiere que haga. Porque el día que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, fuiste comprado. Dice que ha sido pagado un precio muy alto y ese precio es la sangre de Jesucristo. Y somos propiedad de Dios. Me encanta esa canción que dice, soy hijo de Dios. Un hijo de Dios es un esclavo, un siervo del Señor Jesucristo. Eso es un hijo de Dios. En donde Él dicta, Él decide, yo obedezco. No cuestiono, me rindo y le digo que Él tome las decisiones. Porque su voluntad siempre es agradable y perfecta para nuestras vidas. Para nuestras vidas. Hermanos, igualmente otra provisión que se muestra en la vida de Pablo en el versículo 8 es ¿cuál? Miren ustedes otra vez el verso 8. Llevándole por la mano. Hermanos, Pablo no era cualquiera, no era un muchachito, era un fariseo orgulloso, ¿verdad? Era un fariseo arrogante, conocedor de la ley, irreprensible, y le tienen que agarrar la manita, ¿verdad? A ver, hermano, agárreme la mano. No, déjalo así. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para ti, hermanos? Significa mucho, porque muestra mansedumbre de parte de Pablo. La mansedumbre, qué difícil nos es a nuestras vidas esta disposición. La mansedumbre es importante en nuestras vidas. El capítulo 25 del Salmo, versículo 9, Salmo 25, 9, escríbalo, dice así: enseñará a los mansos su carrera. Enseñará a los mansos, no dice mensos, o dice mensos. ¿Cómo está en su Biblia? Mansos, se ríe, ¿verdad? Mansos su carrera. Manso no es menso. Manso, ¿quién es una persona mansa? El griego dice manso es una persona de un espíritu enseñable y quebrantado. Espíritu enseñable, no es arrogante, no cree que se lo sabe todo. No es un espíritu que dice, tú no me vas a venir a enseñar a mí nada. Hermanos, el día que usted deje de aprender, deja de enseñar, deja de servir. Solo sé que nada sé. ¿Se acuerdan esa frase? ¿Cuánto necesitamos de Dios y seguir aprendiendo? Nunca piense que lo sabe todo. El día que usted crea que se lo sabe todo, se llenó su corazón de orgullo. El manso, dice, es enseñado en su carrera. Un espíritu que es manso, un espíritu enseñable, un espíritu quebrantado. Esto se practicaba mucho, hermanos, cuando se quería coger un caballo. Los vaqueros trataban de amansar a ese semental salvaje golpeándolo, no terminando de arruinarlo, porque lo que querían era su fuerza, su vitalidad, su vigor, pero sí trataban de trabajar con él para llegar al punto de ponerle una silla de montar y un freno. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ha podido Dios alguna vez ponerte una silla de montar y un freno? ¿Ha podido el Señor coger tu vida porque te has rendido delante de Él y le has dicho, Señor, haz como tú quieras? Aquí está mi mano, guíame. O eres de aquellos o de aquellas que le dice, Señor, se va a hacer como yo quiera porque sigo siendo el rey. No es así. El rey es Jesucristo. Tú no eres el rey. Crees ser el rey, pero eres un rey sin corona. El que tiene la corona es Jesucristo. Tú eres un esclavo, un siervo de Él. Y más nos conviene, hermanos, rendirnos a su reinado, a su señorío. Eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Así que estas son, hermanos, las disposiciones, las provisiones necesarias para caminar en la voluntad de Dios.
la mansedumbre, pero también la sumisión. Una palabra que hoy por hoy no se predica mucho y no se enseña mucho. Un espíritu sumiso. Debemos preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy abierto a lo que Dios quiera mostrarme, ¿verdad? Le digo, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Qué es lo que tú me quieres indicar? Por favor, quiero saberlo y lo voy a hacer, lo voy a obedecer. Hagamos como el profeta de Dios que le dijo, Señor, habla que tu siervo escucha. Pero muchas veces lo que hacemos es decirle, Señor, escucha que tu siervo va a hablar. Señor, escucha porque yo voy a hablar. No, Él tiene que hablar y usted tiene que escucharle a Él. Él tiene el mejor plan para su vida. Usted no tiene el mejor plan para su vida. Él tiene el diseño y el propósito y lo mejor para usted. Tú no lo tienes. ¿Y sabes qué? Eso es bueno. ¿Por qué, pastor? Porque el gran yo soy, el todopoderoso, el Dios altísimo, si tiene un plan, Él tiene el poder y la capacidad para cumplirlo en mi vida. Lo único que me pide Él es que sígueme. Sígueme y provee aquellas cosas para que te dispongas a que yo te pueda mostrar mi voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Hermanos, por eso es importante la búsqueda diaria de Dios, el devocional. ¿Se acuerdan el tiempo con Dios, el devocional? Me acuerdo que en mi iglesia me lo enseñaban. Tu tiempo devocional. Tu tiempo devocional es importante, donde yo me rindo al Señor y le digo, Señor, haz lo que tú quieras, como tú quieras. Quiero saber, Señor, habla, ¿qué quieres que yo haga? Seamos honestos. ¿Por qué Dios tendría que mostrarle su voluntad a usted si desde ya no le quiere obedecer? ¿Por qué tendría que mostrarle su voluntad si usted no está dispuesto a rendirse a su voluntad? Viene a la iglesia, coge una Biblia, canta algunas canciones, pero le dice, Señor, si de voluntad se trata, se va a hacer la mía, no la tuya. ¿Para qué Dios le va a mostrar más de su voluntad? Lo que tú y yo tenemos que hacer por adelantado es decirle, Señor, me rindo a ti. Estoy dispuesto a obedecerte y el Señor va a hablar. Estoy dispuesto a mojarme los pies en el río y entrar como aquellos sacerdotes que cargaban el arca. Hasta que no pisaron esas aguas, el Señor no las abrió. Hermanos, láncese por fe a obedecer a Dios y a hacer su voluntad. Si no, se irá de esta vida y se perderá lo mejor de Dios para usted. ¿Cuántos quieren eso? Nadie quiere eso. Pastor, es que yo estoy viviendo una buena vida. No se compara con la vida de Dios. Pastor, es que mis planes me están resultando. Serán buenos, pero no son los mejores. Los mejores son los de Dios. No se comparan. ¿Cuántos dicen amén? No se comparan a sus planes. Los mejores son los de Dios. Así que la guía divina es una promesa. Tranquilo, tranquila, el Señor le va a mostrar. 2, la guía divina es provisional. Y 3, la guía divina es práctica. Me encanta cómo lo hace el Señor. La guía divina es práctica. Dios no es Dios de confusión. Amén. Dios no es Dios de confusión. El diablo es el único que nos quiere confundir en la iglesia. Y vea que lo hace. Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que muestra su voluntad de manera práctica. Regresemos al pasaje inicial cuando leíamos en los primeros versos. ¿Qué sucedió? Dice repentinamente, estoy leyendo el verso 3. Dice repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Un milagro portentoso de la presencia del Señor delante de Pablo. Hermanos, Dios puede que haga un milagro con nosotros o puede que no, pero Él nos va a mostrar su voluntad y Él va a guiarnos. ¿Puede usar un milagro? ¿Sí o no? Si Dios ha hecho un milagro, puede hacerlo otra vez. Ya lo hizo en mí, puede hacerlo en ti. ¿Cuántos creen en Dios y que Dios hace milagros? Yo creo que Dios hace milagros. El pastor se volvió pentecostal. Es que los milagros no son de los pentecostales, los milagros los hace Dios. Punto.
Dios sigue haciendo milagros. Me da pena porque a veces se toman partido a las denominaciones y vamos a unos extremos que a nadie le favorece. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Y no tengo que ponerme un cliché de pentecostal porque yo creo en el Espíritu Santo de Dios que está en mi vida. Y creo también en que debemos rendirnos al Espíritu Santo de Dios. Y Él hace obras portentosas en nuestras vidas. Así que no hay ninguna novedad. Pero además el Señor nos guía con su palabra bendita, con la palabra de Dios. Hermanos, Saulo no era la primera vez que estaba escuchando la palabra de Dios. Ya Esteban, el primer mártir cristiano, había predicado y Pablo había escuchado la palabra. En su asesinato escuchó la palabra y ahora está escuchando la palabra. Cuando la Biblia dice que el Señor le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Óigame, si usted viene a la iglesia para dormirse cuando el pastor esté predicando, le voy a decir con todo mi corazón, está perdiendo su tiempo. Porque a la iglesia se viene para escuchar la palabra de Dios. Porque hay un rema de Dios para tu vida. Yo lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Las más importantes decisiones de mi vida las tomé en un culto, en una iglesia. Porque presté atención a la palabra de Dios y Dios me habló. Y respondí a la voz de Dios. Respondí a la voz de Dios. ¿Cuántos Dios le ha hablado en un culto? Levante la mano. Amén. Usted venga a la iglesia y venga con esa disposición a escuchar la voz de Dios. Y Dios le va a hablar. Olvídese de mí, yo soy un vaso de barro. Preocúpese en el Señor. Preocúpese en que Él le hable. Porque hasta las piedras el Señor las usa para hablarnos a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Su palabra nos guía por personas. Dios puede usar a personas para confirmar su voluntad en nuestras vidas. Mira conmigo más adelante lo que pasó en esta historia, verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado ¿cómo? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Verso 11, vamos a leerlo todos juntos, 2, 3. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Vio? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida? Tienes que desarrollar una vida de oración en tu vida, porque Dios quiere mostrar su voluntad. E dice que él ora, él está orando. Verso 12, y ha visto. ¿Quién ha visto? ¿Quién ha visto? Saulo de Tarso, Pablo. Él ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hermanos, Dios guía a personas para confirmar su voluntad en su vida. Por eso es importante la iglesia. Por eso es importante la dinámica y el contexto de la iglesia de Dios. Porque en la iglesia uno recibe palabra, recibe enseñanza de hombres, de mujeres que enseñan la palabra de Dios. Porque su voluntad es confirmada a través de esa enseñanza. Si andan en el Espíritu, puedes tú decirle: Señor, gracias por estos siervos y siervas que me están enseñando la palabra de Dios, pero que estén caminando en el Espíritu Santo de Dios. Y eso me ayuda al siguiente punto. Somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen en las impresiones del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Hermanos, es hermoso cuando hay una comunicación fluida con el mejor amigo, el Espíritu Santo, en tu vida. Él nos pone una impresión en nuestras vidas para hacer su voluntad en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Dice, son guiados por el Espíritu de Dios. Repita conmigo: son guiados por el Espíritu de Dios. No dice son empujados por el Espíritu, o dice son empujados. ¿Qué dice? Son guiados. Mire, si hay alguien que está detrás suyo empujando y haciendo que usted tome decisiones apresuradas y abrumándolo y haciendo que corra, no es del Espíritu. Porque el Espíritu no empuja, el Espíritu
guía. ¿Cuántos dicen amén? Ojo, el Espíritu guía, no grita. No grita. Porque en ese viento apacible y sublime es donde uno escucha la voz de Dios. ¿Cuántos se gozan en la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Son guiados por el Espíritu Santo, pero también son guiados por la sabiduría de Dios que nos da. Mira lo que dice la palabra ya para ir terminando en Hechos capítulo 9, versículo 20. Mira Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida, ¿quién? Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, hermanos, cuando uno es salvo, es salvo. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, uno no tiene que esperar tener un entrenamiento de 2 años para aprender evangelismo personal y luego graduarse en el instituto para empezar a hablar de Jesucristo. ¿Cómo podemos callar de aquel que nos ha salvado, de aquel que nos ha transformado, de aquel que nos ha pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz? ¿Cómo puedo callar a aquel que ha salvado mi matrimonio y protege a nuestros hijos y nos cuida y va delante de nosotros? No lo sabemos todos, pero una cosa sé: Cristo vive y Cristo me ha salvado. Eso es lo que empezó a hacer él. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice el verso 21, y todos los que oían estaban atónitos y decían: óigame, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, estaban desconfiando de Pablo y de las intenciones. Pero mire el verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿De dónde viene esa sabiduría? De Dios. ¿Qué es sabiduría? Saber cómo aplicar. Sabiduría es tener la perspectiva de Dios para hacer aquello que le agrada. Es saber cómo aplicar los principios bíblicos en cada etapa de la vida. Sabiduría, sabiduría. Ahora mira lo que pasó en el versículo 23. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Pero y qué pasó aquí, pastor? ¿No que él ya era cristiano? ¿Y no que él tenía bendiciones? ¿Y no que a él tenía que irle de todo de color de rosa? Mira, cuando Cristo te salva, no te saca de problemas, te mete en problemas. Porque vas a empezar a predicar a Jesucristo. Así que no te sorprendas que entres en problemas. No te saca de los problemas. Como Pablo entró en problemas, querían matarlo. Adrián Rogers sobre esto dice así: no crea que si está en la voluntad de Dios, todo va a ser miel y que no habrá abejas. No crea que si está en la voluntad de Dios, todo va a ser miel y que no habrá abejas. Hermanos, la vida cristiana es miel, ¿sí o no? Pero también hay abejas, hay problemas, hay dificultades. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mismo Espíritu Santo que operó en la vida de Cristo opera en los hijos de Dios. Podemos estar tranquilos y podemos estar seguros y podemos caminar seguros, por supuesto. Hermanos, Dios también nos guiará con su provisión. Mira lo que pasó en el versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. ¿Cómo llegaron esas acechanzas al conocimiento de Pablo? Dios lo permitió. La mano providencial de Dios estaba en control de la vida de Pablo. Hermana, hermano, tiene miedo lo que va a pasar en el futuro. No puede dormir, no está durmiendo. Dios está en control de nuestras vidas. La mano providencial de Dios nos va a sacar de todos esos problemas y conflictos. No será fácil, será difícil, pero puedo estar seguro que Él no me dejará y no me desamparará. Aunque se levanten tormentas, yo puedo estar seguro que Él está en la barca y Él rema hacia adelante. Yo camino con el Señor y estoy confiado en Él. Gloria, déle ese aplauso de gloria y honra a Él. No te va a dejar, no te va a desamparar. Verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta.
el Señor provisionalmente lo ayudó. La guía divina es una promesa. Él te va a guiar a su voluntad. Te va a mostrar lo que Él quiere para tu vida. Pero es provisional porque tenemos que proveer las condiciones y las actitudes para que su voluntad pueda fluir a través de su espíritu. Pero además necesitamos asegurarnos de que va a ser simple y práctico y conoceremos su voluntad. Hermanos, Dios nos da libertad para elegir su voluntad. Él no nos fuerza. Tú tienes libertad para elegir su voluntad, pero no tienes libertad para elegir las consecuencias de tus decisiones. Tú puedes decidir subirte al techo de esta iglesia y lanzarte cabeza. Tu elección luego va a decir qué va a pasar con tu cabeza cuando llegues al piso. ¿Me sigue? Pero cuando tú eliges la voluntad de Dios, tú puedes estar tranquilo. Porque aunque vengan dificultades y problemas, el que está en el centro de la voluntad de Dios tiene a Dios de su lado, que lo cuida y lo ayuda. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, porque eres un Dios que te comunicas. No eres un Dios que estás callado, lejano, sino que eres un Dios que está más pendiente aún de los detalles de nuestras vidas, como no nos podemos imaginar. Te preocupas por lo que comemos, por nuestro vestido, por nuestro techo. Puedo estar seguro que tú cuidarás de mí. Señor, ayúdanos a creer en tu promesa de dirección. Ayúdanos a hacer nuestra parte siendo sumisos, dóciles, mansos, para que tú puedas obrar en nuestras vidas. Señor, creemos que tú eres un Dios que va a mostrar de manera práctica su voluntad a cada uno de nosotros. Usa lo que tengas que usar. Si hay dos preguntas, Señor, que queremos hacerte en esta tarde, es la siguiente. Señor, quiero conocerte. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Hermanos, si esas son sus preguntas, ahí donde está, puede ponerse de pie en este momento si desea. Y puesto de pie, decirle: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Tú, que quizás pensaste que ya no había trabajo ni servicio para ti, ponte de pie. Tú que dices: ya estoy viejo, ya los años han pasado, ponte de pie. Tú que eres joven y piensas que Dios no tiene que ver contigo, no, Dios tiene un plan para ti. Tú que quizás ahora tienes hijos y piensas que no hay nada que hacer, no, Dios tiene un plan para ti, tiene un llamado para ti. Dile con todo el corazón: ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Padre, estás viendo las personas que se han puesto de pie. Yo soy el primero. Señor, ¿quién eres? Quiero conocerte cada día más y mejor. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Háblanos, que tus siervos están escuchando. Sea la gloria y sea la honra a ti. Hermano, ahí donde estás parado, levanta tus manos y toma este tiempito para adorarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Disfruta este tiempo con Dios y dile cuánto lo amas, que quieres conocerlo, que quieres hacer su voluntad, que estás listo, que estás lista y que estás escuchando para que Él hable. Adórale, adórale, porque nuestros corazones están conectados a su corazón y tenemos su espíritu dentro de nosotros. Gracias, Jesús. Quiero conocerte más. ¿Qué quieres que yo haga?
vamos a hacer para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén.